Le doy la bienvenida. Hoy es lunes de la 10ª semana del tiempo ordinario. Le invito a disponer su oído, la mente, también el corazón, para proclamar el Evangelio de este lunes. Le proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar enseñándoles. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros, cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. El texto propuesto para la primera lectura es tomado del primer libro de los Reyes, en su capítulo 17, los primeros 6 versículos. Iniciamos una nueva semana laboral. Continuamos el tiempo ordinario en donde seguimos meditando la vida pública de los profetas de Jesús. La vida de los profetas en la vida de los reyes debe ser atendida porque ellos se convierten en su conciencia, es decir, en la voluntad de Dios para el bienestar del pueblo de Israel. Los reyes debieron gobernar en el nombre y con el Espíritu de Dios. Pero la gran mayoría se sentaron, dejándose guiar por sus propios caprichos, buscando el reconocimiento de otras naciones, buscando respeto a costa de la violencia y culminando en la ruina, por lo cual nos interesa obedecer al profeta de la misma manera como él le obedece a Yahvé. Jesús hoy nos llena de su santo amor en un momento de mayor aridez espiritual o persecución por llevar una vida agradable ante Dios, pero no ante los hombres, que pueden ser días, meses o años. El tiempo del profeta Elías es el de mayor idolatría en Israel, y el Señor quiere refrenar y oprimir a los que han perseguido a su pueblo por medio del profeta de fuego, quien cierra el cielo a la lluvia y la gracia. Hoy nos sumergimos en un pasaje fascinante del primer libro de los Reyes, en su capítulo 17, versículos del 1 al 6. Este texto nos presenta al profeta Isaías en un momento crítico de la historia de Israel. Estamos en el tiempo del rey Acab, cuya esposa Jezabel ha introducido el culto a Baal, alejando al pueblo del verdadero Dios. Elías, cuyo nombre significa Yahvé es mi Dios, surge como una figura profética poderosa en un periodo de gran apostasía. Con valentía se presenta ante el rey Acab y anuncia una sequía severa. Vive Yahvé, Dios de Israel, a quien sirvo, que no habrá en estos años rocío ni lluvia, sino por mi palabra. Está escrito en el versículo 1 del primer libro de los Reyes, capítulo 17. En estos versículos observamos cómo Dios cuida de su profeta en tiempos de necesidad.
Dios le dice a Elías que se esconda en el torrente de Kerit, al este del Jordán, y promete alimentarlo con la ayuda de los cuervos. Elías obedece y efectivamente los cuervos le llevan pan y carne por la mañana y por la tarde, y él bebe del torrente. Este pasaje que hemos proclamado está cargado de simbolismo y lecciones teológicas. Encontramos aquí 3 temas importantes. El primero de ellos, dependencia total de Dios. En segundo lugar, obediencia a la palabra de Dios. Y por último, la obediencia de Dios. Hablemos del primero, dependencia total de Dios. Elías confía en la provisión de Dios en una situación externa. Nos enseña que incluso en los momentos más difíciles, Dios provee para nuestras necesidades si confiamos en Él. En segundo lugar, obediencia a la palabra de Dios. Elías sigue las instrucciones de Dios al pie de la letra, mostrándonos la importancia de la obediencia. La palabra griega pistis, que significa fe o fidelidad, es fundamental aquí. La fe de Elías no es solo creencia, sino acción basada en la confianza en Dios. El tema último, la providencia de Dios. La provisión de alimentos a través de los cuervos nos recuerda que Dios puede usar cualquier medio para cuidar de nosotros. Aquí se destaca la palabra griega pronoia, que se refiere a la providencia y el cuidado previsor. Este texto nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe y dependencia de Dios. Confiamos plenamente en la providencia divina cuando enfrentamos tiempos de sequía espiritual o material. Somos obedientes a la voz de Dios, incluso cuando nos llama a lugares desconocidos o difíciles. San Juan Crisóstomo, uno de los grandes padres de la Iglesia, nos ofrece una perspectiva profunda sobre la fidelidad y la providencia divina. Él comenta sobre la vida de Elías, destacando su coraje y fe inquebrantable. Nos anima a imitar la confianza de Elías en Dios, especialmente en tiempos de adversidad. En el contexto actual enfrentamos nuestras propias sequías. Pueden ser sequías espirituales, emocionales o materiales. La historia de Elías nos desafía a confiar en que Dios proveerá, incluso de maneras inesperadas. Debemos estar atentos a la voz de Dios y dispuestos a seguir sus directrices confiando en su cuidado providente. Podemos concluir en esta primera lectura que esta historia de Elías en el torrente de Kerit nos inspire a una mayor fe y obediencia. Recordemos siempre que Dios es nuestro proveedor y protector, incluso en los tiempos más oscuros. Como San Juan Crisóstomo nos recuerda, el coraje y la fe de Elías pueden ser nuestras también si confiamos plenamente en el Señor. Esta propuesta que nos hace el Padre Dios en esta primera lectura de confiar plenamente en Él, le respondemos con el Salmo 120. Ya de resonar en cada uno de los párrafos del Salmo con esta frase antífona. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Salmo 120, titulado Del viajero, es la expresión de un pueblo que espera en el Dios de la creación, de la historia de su pueblo y de cada uno de sus miembros. Cuando caminamos por el mundo vemos en cada criatura al mismo Señor, pero llega a nuestra mente el temor de fracasar, de perder y de la muerte. La respuesta inmediata debe ser confiar en el Creador de todo cuanto existe. Este canto es la oración de auxilio de un pueblo que camina hacia el templo de Dios y se encuentran con peligros inminentes. El hombre en su caminar debe confiar en Dios y esperar que con sus acciones justas Dios cuidará cada paso que da hasta que llegue a su presencia. Como un niño confía en su padre,
Así el hombre debe esperar en la omnipotencia de Dios. Como su único auxilio en medio del peligro y la desesperanza, Él es protector. Dios se ha comprometido con quienes le son fieles. Él está constantemente velando por los intereses de quienes le creen. Este hermoso salmo nos confirma que Jesús es el guardián de Israel. Es tu guardián de día y de noche. Siempre está ahí para protegerte, guiarte y ayudarte en tus decisiones. Por lo tanto, debemos creerle solo a Él, creer en sus promesas, creer para ver grandes cambios en nuestras vidas. Por encima de los ídolos debemos creerle al Señor que nos devuelve la vida y destruye el mal en medio nuestro. El Salmo 120, también titulado El Señor Guardián de Israel, es parte del grupo conocido como los Cánticos de Subidas o Cánticos de los Peregrinos, que van desde el Salmo 120 hasta el 134. Estos salmos eran cantados por los peregrinos israelitas mientras viajaban a Israel para las fiestas religiosas. Se recitaban al subir las colinas hacia la ciudad santa, lo que les confería un tono de esperanza y confianza en la protección. Profundicemos un poco más en el Salmo. Versículos desde el 1 hasta el versículo 2. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. El salmista inicia con una contemplación de los montes, símbolo de la estabilidad y permanencia. En medio de esta contemplación surge la pregunta fundamental sobre la fuente de su ayuda. La respuesta es clara y segura. El auxilio viene del Señor, el creador del cielo y la tierra. Esta declaración afirma la omnipotencia de Dios y su capacidad para ayudar. Versículos desde el 3 hasta el 4. No dejará que resbale tu pie, tu guardián no duerme ni reposa el guardián de Israel. Estos versículos resaltan la vigilancia continua de Dios. La imagen del guardián que no duerme ni reposa simboliza la protección ininterrumpida de Dios sobre su pueblo. La palabra clave aquí en este versículo es Shomer, que significa guardián o protector, enfatizando la constancia de la protección divina. Versículos del 5 hasta el 6. El Señor es tu guardián y tu sombra, está a tu derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El salmista utiliza la metáfora de la sombra para describir la proximidad y la protección de Dios. En el contexto del desierto y el clima caluroso del antiguo Israel, la sombra es una protección vital contra el sol abrasador. También la luna, aunque generalmente no es dañina, puede simbolizar peligros nocturnos. La protección divina es por tanto completa y constante, tanto en el día como en la noche. Versículos del 7 hasta el 8. El Señor te guarda de todo mal y protege tu vida. El Señor te guarda en los viajes, ahora y por siempre. El Salmo concluye con una reafirmación de la protección total de Dios. Aquí el verbo hebreo shamar, que se traduce como guardar o proteger, aparece repetidamente subrayando la acción continua y cuidadosa de Dios en la vida del creyente. Esta protección es tanto temporal en los viajes como eterna, ahora y para siempre. Dos temas importantes podemos resaltar del salmo que hemos proclamado hoy: confianza en la protección divina y presencia constante de Dios. Hablemos de la primera: confianza en la protección divina. Como los peregrinos que confiaban en Dios durante sus viajes a Jerusalén,
También nosotros estamos llamados a confiar en la protección y el cuidado de Dios en nuestros propios viajes, tanto físicos como espirituales. Segunda propuesta: presencia constante de Dios. Este salmo nos invita a reconocer la presencia constante de Dios en nuestras vidas, recordándonos que nunca estamos solos. La figura del guardián que no duerme ni reposa nos asegura que Dios siempre está vigilante. ¿Y qué podemos concluir del Salmo 120? Este hermoso himno de confianza en la protección y el cuidado de Dios, en el contexto de esta semana 10ª del tiempo ordinario, nos recuerda que Dios es nuestro guardián constante, vigilante y protector en todas las circunstancias de nuestra vida. Nos invita a levantar nuestros ojos hacia Dios, confiando plenamente en su providencia y amor. La propuesta del Evangelio. La propuesta para el día de hoy es el Evangelio de San Mateo en su capítulo 5, los primeros 12 versículos. El relato del Evangelio nos cuenta la dinámica que debe tener el católico para alcanzar la santidad. Debemos considerar que cada día necesitamos de Dios. Esto es, ser pobres y necesitar del dueño de la vida. Ser constructores de paz, pacíficos, evitar a toda costa la violencia. Dios y su comunidad ha de ser una familia de paz. Debemos además hacer parte de la creación y ser sensibles a todo aquello que está en contra de la armonía de la esencia de Dios. Aquel que esté inquieto por la iniquidad trabaja incansablemente por tener una nación justa y feliz. Sufrir con el que sufre y ser solidario con el que ayuda a construir el reino. Conocer el proyecto de Dios y permanecer fiel a Él, experimentando su amor como la primera vez. Debemos comportarnos como hermanos de toda la humanidad. Para ello, tomar en serio nuestra afinidad de hijos de Dios para implantar la paz y la justicia en medio del lugar en donde se vive. Pertenecer, unido a la familia y estirpe de Dios, nos hará tener un serio combate con el linaje del mal. La vida se hará cada vez más difícil, pero este es el camino de la victoria, dejando ver las virtudes heroicas que se han de manifestar para llegar a la santidad. El tradicional sermón de la montaña pasa a ser la catequesis básica para el bautizado y convertirse en un cristiano activo en la comunidad de la Iglesia. De uno que sea así será el reino de los cielos, pobre, necesitado pero de la gracia y de los bienes del Eterno Padre. Dios siempre ha puesto su oído y mirada en los que sufren por su pobreza espiritual y claman a Él misericordia. Todo aquel que con sacrificio camine para encontrar el reino, lo hallarán, pero ofrendaron su vida para conquistar el gozo. La necesidad material hace al hombre que alcance la alegría de tener lo suficiente para alcanzar el bienestar. Todo aquel que como Jesús practica misericordia alcanzará la plenitud del gozo preparado para quienes sirven en su iglesia. El autor del Evangelio ofrece un relato de Jesús sobre una de las colinas próximas a Cafarnaún. El maestro describe lo que debe construir para ganar el reino de los cielos. Además, el llamamiento y las reglas a cumplir los llamados cristianos por medio del discurso inaugural o las bienaventuranzas. La primera parte señala la virtud de ejercitar y luego se encontrará el premio de recibir. En el reino de los cielos deben alegrarse en primer lugar los que creen que necesitan cada día más de llenarse del Espíritu de Dios. El autor designa a los pobres como los carentes de tierra y otras cosas materiales, quienes no cuentan con apoyo ni influencia social, los explotados y humillados. Un pobre así confiará solamente en Dios.
heredarán la promesa de Dios, la tierra prometida, a quienes, en segundo paso, sintiéndose miserables, son apacibles constructores de paz, porque la tierra que promete el Señor es lugar de paz. En la tercera bienaventuranza, reaparece la acción mesiánica. Él consolará o llamará para acercarlo así a quienes sufren amargamente de una manera profunda. Mateo ha querido tomar términos materiales para estipularlos. Por eso en la cuarta dicha serán saciados de la sabiduría de Dios quienes tienen hambre y sed de practicar la justicia. La quinta predestinación sería obtener la misericordia divina para quienes la apliquen, como perdonar las ofensas y hacer el bien a todo necesitado sin excepción. La sexta dicha o bienaventuranza que han de vivir los cristianos, los seguidores de Jesús, son los que estarán en la presencia de Dios para verlo y gozarse de Él. Para ello hay que ser puros espiritual y moralmente, es decir, tener una conducta recta, estar en la presencia de Dios en el culto, y donde esté Él, allí no debe haber engaño alguno. La sinceridad de corazón ha de ser la exigencia central. La séptima dicha o séptima bienaventuranza trae como premio que se acogerá como hijo de Dios quien trabaja por la paz. Solamente los hacedores de la paz serán los dichosos, pues Dios es Dios de paz. Los que buscan a Dios y aplican la justicia, ellos tendrán el enemigo del mal a sus espaldas, persiguiendo y sometiéndolo para que la práctica del bien y la justicia sea apacigüe. Por tal razón, heredarán el cielo y hacen parte de la octava bienaventuranza. Unida a esta está la conclusión: ánimo descrito para que anunciadores del reino no desfallezcan en su encargo. Profundicemos un poco más en las bienaventuranzas. El evangelio que nos propuso la liturgia de hoy, Mateo, fue escrito en un contexto en el que la comunidad cristiana primitiva necesitaba una guía moral y espiritual clara para su vida en medio de la persecución y las bienaventuranzas. El sermón del monte, del cual las bienaventuranzas forman parte, es uno de los discursos más importantes de Jesús y presenta un retrato del ideal del discípulo cristiano. En este sermón, Jesús sube a la montaña, un gesto que recuerda a Moisés recibiendo la ley en el monte Sinaí, subrayando la autoridad y la divinidad de su enseñanza. Profundicemos en el contenido de sus versículos. Versículos del 1 hasta el 2. Aquí encontramos que Jesús sube al monte, un símbolo de revelación divina, y se sienta para enseñar, indicando su autoridad como maestro. Sus discípulos se acercan a él, preparados para recibir su enseñanza. Versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La pobreza en espíritu se refiere a una actitud de humildad y dependencia total en Dios. Los que reconocen su necesidad de Dios son los que heredarán el reino de los cielos. Versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Jesús promete consuelo divino a aquellos que sufren y lloran, reconociendo el dolor y ofreciendo esperanza. Versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. La mansedumbre es una actitud de gentileza y paciencia. Jesús promete a los mansos la herencia de la tierra, simbolizando paz y justicia.
Versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta bienaventuranza destaca la pasión por la justicia y la rectitud. Aquellos que buscan fervientemente la justicia serán satisfechos por Dios. Versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Jesús enseña la importancia de la misericordia, prometiendo que los misericordiosos recibirán misericordia a su vez. Versículo 8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. La pureza de corazón se refiere a la sinceridad y a la integridad. Aquellos con un corazón puro tienen la promesa de ver a Dios. Versículo 9. Bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores, aquellos que promueven la paz y la reconciliación, serán conocidos como hijos de Dios. Versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús asegura que aquellos que sufren persecución por defender la justicia recibirán el reino de los cielos como recompensa. Versículos del 11 hasta el 12. Bienaventurados seréis cuando os injurien y persigan, y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Jesús concluye con una promesa de recompensa celestial para aquellos que sufren persecución y calumnias por causa de su nombre. Este sufrimiento los une a la línea de los profetas que también fueron perseguidos. Y extractamos de estos 12 versículos 4 temas importantes para tratar. Vamos a resaltarlos para que los profundicemos en nuestra vida. Primer propuesta: humildad y dependencia de Dios. Segunda: compasión y misericordia. Tercera: justicia y paz. Y por último, esperanza en la persecución. Hablemos de la primera: humildad y dependencia en Dios. Las bienaventuranzas nos llaman a reconocer nuestra necesidad de Dios y a vivir en humildad. Segunda, compasión y misericordia. Jesús nos invita a ser misericordiosos, reflejando el carácter de Dios en nuestras interacciones con los demás. Tercer propuesta: justicia y paz. Buscar la justicia y ser agentes de paz son actitudes fundamentales del discipulado cristiano. Y por último, esperanza en la persecución. La promesa de consuelo y recompensa eterna nos anima a permanecer firmes en nuestra fe, incluso en medio de la persecución. ¿Qué podemos concluir del texto que se ha proclamado en el día de hoy? En el contexto de la 10ª semana del tiempo ordinario, las bienaventuranzas que encontramos en el capítulo 5 del evangelista Mateo nos ofrecen una visión profunda del carácter
y las promesas de Dios para aquellos que eligen seguir a Jesús. Estas enseñanzas nos llaman a una vida de humildad, justicia, misericordia y paz, asegurándonos que en medio de las dificultades nuestra esperanza en Dios es firme y nuestra recompensa en los cielos es segura. Que podamos vivir estas bienaventuranzas diariamente, reflejando el amor y la gracia de Dios en el mundo. Entreguémosle al Señor en oración este segundo día de reflexionar la vida pública de Jesús. Que el encuentro con su palabra, que es oración, nos transforme a nosotros también en una corta oración para elevar hacia el Padre Dios. Oremos para que el Espíritu Santo nos fortalezca en nuestra fe, nos guíe en la obediencia y nos llene de la confianza en la providencia, para que podamos enfrentar nuestras propias sequías con la certeza de que Dios está con nosotros. Hemos llegado al final de nuestra reflexión del día de hoy. Supliquémosle al Señor que siga derramando con abundancia su bendición sobre nosotros. Dios nos siga bendiciendo. Felicidades.